En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo hacerle magia a vuestra consola Wii. El proceso de modificación de la Wii tiene varias fases. Comenzaremos en este vídeo con la apertura del exploit, la instalación del Homebrew Launcher y la instalación de BootMe, y proseguiremos en otro futuro vídeo con la instalación de los CIOS y la instalación del preloader. Así pues, el proceso que vengo hoy a enseñaros es el llamado STR2 HAS. Para ello solamente necesitaremos un mando que no tenga el Motion Plus, ¿de acuerdo? Que sea un mando original de Wii, de los primeros que salieron. Si no dispones de uno de estos mandos, abajo en el comentario fijado tendréis un enlace a dicho producto. Lo primero que vamos a realizar será la conexión de nuestra consola Wii a un punto de red. Si por lo que sea tu conexión Wi-Fi ya está activada en la consola Wii, puedes saltarte este paso. Así pues, si no dispones todavía de una conexión Wi-Fi, tendremos que acudir primeramente a configuración de la consola. Una vez en configuración de la consola, tendremos que ir a la segunda pestaña, Internet, Ajustes de conexión, Conexión 1, Conexión Wi-Fi, buscar un punto de acceso. Aquí aparecerán todas y cada una de las redes que detecte y tendremos que conectar la de nuestra casa o a lo sumo a la del vecino si es que el buen hombre nos la ha dejado. Si por lo que sea en el listado de redes no aparece vuestro punto de conexión, tendremos que acudir hacia atrás y realizar la conexión de manera manual, ¿de acuerdo? Aquí tendremos que identificar el nombre de nuestra conexión Wi-Fi y aquí tendremos que darle que la clave de seguridad sea WPA2. Una vez hayamos identificado el nombre de nuestra conexión red y hayamos incluido la conexión WPA2, simplemente le daremos a guardar, aceptaremos, hará una prueba de conexión. En este caso nos confirma que la conexión ha sido aceptada y nos pregunta que si queremos actualizar nuestra consola Wii. Le vamos a decir que no, ¿de acuerdo? A no ser que nuestra consola Wii no esté en versión 4.3. En mi caso, como sí está en 4.3, pues le voy a decir que no me la actualice. Una vez tengamos conexión a internet en nuestra consola, simplemente tendremos que volver al panel de configuración de Wii. Aquí acudiremos de nuevo a Internet, Ajustes de conexión, seleccionaremos la conexión Wi-Fi que estamos utilizando y le daremos a Modificar. Tendremos que buscar los DNS. Obtener DNS automáticamente le vamos a decir que no y configuración avanzada. Aquí en el DNS primario tendremos que cambiarlo por el número 18.188.135.9. Una vez hayamos escrito el número del DNS primario, simplemente le daremos a aceptar, confirmaremos, guardaremos y nos va a hacer una prueba de conexión. La prueba de conexión tiene que ser exitosa y cuando nos pregunte si deseamos actualizar o no la consola, le decimos que no. Nos confirma que la prueba de conexión ha resultado exitosa y, lo dicho, le decimos que no actualice. De acuerdo, chicos, ya hemos conectado nuestra consola Wii a un punto de red y a dicho punto de red le hemos modificado el DNS primario. Ahora bien, vamos a ir a que haga la magia, a que genere el exploit. Para ello iremos de nuevo a configuración de Wii y a la opción de Internet. Iremos a la segunda pestaña, Internet, y aquí tendremos que darle a contrato contacto. En algunas consolas americanas puede aparecer como acuerdos de usuario de Wii, así se llama, ¿de acuerdo? Pero vamos, es la tercera opción desde el menú de Wii. Aquí nos va a preguntar que si queremos conectarnos a los servicios del canal tienda Wii. Le vamos a decir que sí. Aceptaremos el acuerdo y ahí comenzará a establecer la conexión con
el DNS primario que hemos metido. No obstante, ahora cuando nos vaya a aparecer el menú de aceptar o no aceptar, simplemente no tenemos que tocar ningún botón, ¿de acuerdo? El exploit va a generarse solo. En esta pantalla, como acabo de decir, no hay que tocar ningún botón. Como podéis comprobar, yo me sigo moviendo y me sigo moviendo y me sigo moviendo. ¿Esto cuánto puede llegar a tardar? Pues puede llegar a tardar hasta 2 minutos para que se genere el exploit, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ser pacientes, chicos. Si por lo que sea le dais alguno de los botones de acepto o no acepto, la consola lo más seguro que se vaya a congelar. Así pues tendréis que generar un apagado forzoso, o bien lo desconectáis del botón o lo quitáis de la luz, y tendréis que volver a ir a configuración de la Wii, internet, contacto o acuerdos de contacto de la Wii y volver a este panel. Y otra vez a esperar esos 2 minutos. Ahí está haciendo la magia, chicos. Ahí está haciendo la magia. Creo que me ha tardado pues 1 minuto 30 segundos. Esto es totalmente normal, ¿vale, chicos? que se splitee así con las moscas en la tele es normal. Ahora, como siempre, a esperar a que salga el Hack Me. Ya por fin de un rato nos dice que presionemos el botón 1. Ya estaremos dentro del Hack Me Installer. Aquí directamente le damos a Continue. A continuación tendremos que ir a la primera opción, la que dice instalar de Homebrew Channel. Decimos que sí. Y una vez finalice le daremos a continuar. Una vez hayamos instalado el Homebrew Channel, ya habremos pasado la segunda fase. Ya habíamos ejecutado el exploit, hemos instalado el Homebrew Channel y nos falta la instalación del Boot Me. Así pues, acudimos a la opción de Boot Me. Dentro del panel de Boot Me tendremos que ir a la primera opción, la de instalar Boot Me como CIOS. Le daremos que sí. Otra vez que sí. Y continuamos. Ya habiendo finalizado, simplemente le daremos a que nos regrese al menú, le daremos a Exit y ahora sí, cuando vayamos al Home, nos encontraremos el Homebrew Channel. En este caso el Homebrew Channel que tengo está vacío porque ni siquiera tengo la carpeta, así que no me va a salir nada, ¿de acuerdo? Vamos a salir al menú del sistema. Como podéis comprobar, ya tenemos aquí el Homebrew Channel. Y con todo ello, chicos, ya tendremos el Homebrew Channel en nuestra consola Wii, además de haber activado la opción del Boot Me. Sin embargo, nuestra consola ya está 100% hackeada. No, todavía no. Faltará la instalación de los CIOS y la instalación del preloader. Así pues, no te puedes perder nuestra siguiente parte 2 de este fantástico tutorial de cómo hackear nuestras consolas Wii. Y con todo esto, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio podéis dejármelo en los comentarios de este mismo vídeo. Y si queréis unas consultas más privadas, siempre vais a tener el servicio de la Guide a vuestra disposición.